Hola jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Les sugiero que vean esta clase no porque les guste, sino porque les conviene. Vamos a continuar con el tema de la manera de contar y en el video anterior vimos el ejemplo 1.1. Hoy vamos entonces a ver el ejemplo 1.2. Encuentre, dice, el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 o mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Miren que nos están pidiendo que encontremos el número de casos posibles de obtener los números que son menores que 3. En el ejemplo 1.1 habíamos visto esos números menores que 3. Ya sabemos que son en el dado el 1 y el 2. O mayores que 3, que serían 4, 5 y 6. Por lo tanto, tenemos ahí los 6 dados y los menores que 3. Aquí tenemos el 3 en el dado. Los menores que 3, el 1 y el 2. Y los mayores que 3, el 4, el 5 y el 6. Por lo tanto, los menores que 3 son 2 casos posibles y los mayores que 3 son 3 casos posibles. Por lo tanto, decimos que hay 2 que son menores que 3 y 3 que son mayores que 3. Por lo tanto, hay 2 más 3. 2 más 3 que es igual a 5. 5 casos posibles. Al sumar los casos menores que 3, que son 2, con los casos mayores que 3, que son 3, entonces nos queda o nos da un total de 5 casos. Por lo tanto, la respuesta es, hay 5 casos posibles. Esa sería la respuesta al problema ese, al planteado ahí en el ejemplo 1.2. Bien, vamos a continuar entonces. Tenemos ahora, dice ahí esa información, cuando hay 2 casos que no ocurren al mismo tiempo, el número de maneras de la ocurrencia de alguno de ellos es la suma del número de casos de estos. Es decir, cuando se lanza un dado, solo puede ocurrir, miren que allá nos planteaban que cuál es la cantidad de casos donde pueden salir los números menores que 3 o los números mayores que 3. Entonces, pero solo puede ocurrir uno de los dos casos, o que salga un menor que 3 o que salga un mayor que 3. Entonces, por lo tanto, eh, no pueden ocurrir los dos casos al mismo tiempo, porque solo va a ocurrir uno. Pues cuando tengamos ese tipo de casos, el número de maneras de la ocurrencia de alguno de ellos va a ser la suma del número de casos de estos. Es decir, fue lo que hicimos con el ejemplo 1.2 anterior, donde la suma de 2, que eran los dos, que era la cantidad de casos de números menores que 3, más lo sumamos con 3, que era el número de casos de los números mayores que 3. Entonces, 2 más 3 nos dio 5. Ahora tenemos ahí el principio de la suma. Dice, este es un principio y por lo tanto debemos de tomarlo en cuenta en la resolución de ejercicios de tarea que van a tener ustedes ahí en su vídeo. Principio de suma, dice, si un evento o suceso ocurre de m formas y un segundo evento puede ocurrir de n formas y no es posible que ocurran ambos eventos de manera simultánea, entonces para realizar cualquiera de ellos eh, puede utilizarse de m más n formas. Vean ustedes que en el caso de, digamos, del ejemplo 1.2, hay dos formas, una forma M y una forma N. Digamos que podemos llamar la forma M a los menores que 3 y la forma N a los mayores que 3. Entonces, el número total de casos va a ser sumar M más N, que es la ocurrencia de los menores que 3 o la ocurrencia de los mayores que 3. Entonces, M más N. Ahora tenemos ahí entonces un ejemplo más, ejercicio 1.2.
Encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 4 o mayores que 5 en el lanzamiento de un dado. Y inciso B, encuentra el número de casos posibles de obtener los números menores que 2 o mayores que 4 en el lanzamiento de un dado. Bueno, eso lo van a resolver ustedes. Esta es como una primera tarea para este video, pero vamos a continuar con más ahí. Y acuérdense que tienen que resolver esos ejercicios 1, 2, pero vamos a citar otro ejemplo más en este mismo video. Tenemos acá ejemplo 1, 3. ¿Cuántas son las maneras, dice, de hacer un viaje a un sitio determinado? Sí, para poder realizar el viaje hay 3 empresas de autobuses, una de tren y 4 compañías de aviación. Miren que hay hay 3 opciones de poder viajar, porque hay empresas de autobuses, hay una empresa de tren y hay compañías de aviación. Entonces, hay 3 empresas de autobuses, una de tren, una empresa de tren y 4 empresas que son compañías de aviación. Entonces, ¿cuántas son las maneras de hacer un viaje a un sitio determinado? Sí, para poder realizar el viaje existen esas 3 formas de hacerlo: en autobús, en tren o en compañías de aviación. Pues bien, miren que tenemos ahí las 3 empresas de buses, digamos. Tenemos la empresa de tren y tenemos las compañías de aviación. 3 empresas de buses, una de empresa de tren y 4 compañías de aviación. Entonces, ¿cuál es la manera o de cuántas maneras entonces se puede realizar el viaje? Vean ustedes que como hay 3 buses, puede ser que nos vayamos en el azul, en el naranja o en el amarillo. O puede ser que nos vayamos en el tren o nos vayamos en el avión morado, en el rojo, en el rosado o en el verde. Entonces, al contar ahí, tenemos 3, 4, 5, 6, 7. Vemos que hay 8 maneras de poder hacer el viaje a ese sitio determinado. Entonces, vean ahí que como hay 3 empresas de autobuses, una empresa de tren y 4 compañías de aviación, entonces tenemos la suma de los números de casos: 3 más 1 más 4, es decir, 3 buses más un tren más 4 aviones. Entonces, 3 más 1 más 4 igual a 8 maneras diferentes de poder viajar. Ahora, la respuesta entonces es: hay 8 maneras diferentes de realizar el viaje. Bueno, ahora dice ahí entonces otro apunte más: cuando hay más de 2 casos que no ocurren al mismo tiempo, también se pueden sumar los números de casos, así como en el ejemplo 1, 2, que hablábamos de los números menores que 3 y los números mayores que 3, ahí habían 2 casos de lo que podía ocurrir. Entonces, y ya en este caso vemos que hay 3 casos de lo que puede ocurrir. Puede ser que nos vayamos en bus, que nos vayamos en tren o nos vayamos en avión. Entonces hay 3 casos. Y por lo tanto, se suman esos 3 casos: 1, 2 y 3. ¿Va? Entonces, un caso, 2 casos, segundo caso y tercer caso. Entonces puede ser que nos vayamos en bus, en tren o en avión. Y para irnos en bus tenemos 3 opciones: en tren una opción y en avión 4 opciones. Por lo tanto, 3 más 1 más 4 es igual a 8 casos. Entonces se suman los casos de la posibilidad de viajar, en este caso, al sitio determinado. Bien, tienen otro ejemplo más ahí, otra tarea más, ejercicio 1.3, que nos dice cuántas son las maneras de hacer un viaje a un sitio determinado si para poder realizar el viaje hay 2 empresas de autobuses, 3 empresas de aviones y 4 empresas de barcos. Bueno, ustedes van a poder resolver esos ejercicios de tarea. Acuérdense que tienen el ejercicio 1.2 allá anteriormente y el 1.3 en este mismo video. Lo dejamos hasta acá y continuaremos con más en una próxima grabación.